Gloria al Señor. Filipenses, capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo desde el verso 27. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Siempre recuerde, la primera hojita de la Biblia tiene un índice donde usted puede localizar cuando no encuentra un libro, dónde está el libro. Le indica la página y de ahí lo lleva al capítulo. Filipenses capítulo 1, verso 27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ello ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Hiciste, Señor, todo lo que necesitábamos para nuestra salvación. Enviaste a tu Hijo, lo diste, Señor, para que por su sangre nosotros fuésemos redimidos y podamos en esta noche presentarnos delante de ti. Mi amado Señor, gracias por tu amor, gracias por salvarnos, gracias por enviar tu Espíritu sobre de nosotros. Muchas gracias, Señor, por las cosas maravillosas que nos das. Te pedimos en esta noche, nos des tu especial bendición, abras tú los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y entender todas las cosas. Mi Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y hay un pasaje donde el apóstol dice, para que en todo adornéis la doctrina del Señor. Entonces hay cosas pequeñas, sencillas, que adornan la doctrina del Señor, como esto que acabamos de decir, la preocupación de los hermanos que pueden y tienen la capacidad de colaborar con los otros hermanos que no tienen vehículo y acercarlo para que ello no les sea tan gravoso el poder venir o el poder salir. Hay hermanos que ellos se entregan y dicen así, no, yo la voy a buscar, hermano, no se haga problema, yo la voy a buscar, voy, la busco, compartimos en la iglesia y luego la acerco de nuevo a su casa. Dios los bendiga por el corazón de los hermanos que tienen en su deseo el colaborar. Eso es colaborar con el Evangelio. Eso no se trata de decir, bueno, pongo plata, colaboro con el Evangelio. No nos pide el Señor plata, sino que nos llamó para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Que la riqueza nuestra que tengamos sean las buenas obras manifestada a causa del amor derramado dentro de nuestro corazón que nos influye y nos incita a colaborar con los hermanos para que ellos también puedan compartir la reunión, el culto. Entonces, esas son las obras de amor que el Señor pide de lo que son suyos. No le pide plata, no le dice, venga, traiga dinero. No, Él no pide plata. Si el oro y la plata es de Él, todo es de Él, sino que lo que espera es de sus hijos que han creído, manifiesten las obras de la fe que han recibido, colaborando con el Evangelio y manifestando su amor a favor de los otros. Por eso nosotros leímos en este pasaje donde el apóstol dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Es decir, hemos recibido un Evangelio glorioso, maravilloso, que a nosotros, mire, por medio de este Evangelio nos ha elevado y nos ha sentado con Cristo en regiones celestiales, en regiones celestes. Dígame si no es glorioso.
Eso es algo glorioso. Este evangelio que nosotros hemos recibido nos trasladó juntamente con Cristo y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, en Cristo, con Cristo, en el Señor. Entonces, este evangelio que hemos recibido es algo glorioso, maravilloso. Por eso Pablo dice solamente que se comporten como lo que son, hijos de Dios, que pertenecen a un reino y que recibieron un evangelio dignísimo, que hizo de ustedes, de lo que creyeron, lo que humanamente nunca lo hubieran logrado. Porque hubo muchos buenos hombres que intentaron hacer las cosas bien y siempre fracasaron y no pudieron presentarse delante de Dios como obreros que no tenían de qué avergonzarse. No pudieron porque en su esfuerzo humano el hombre fracasa porque la naturaleza humana no está redimida. Entonces siempre tiene cosas, siempre tiene lucha, combate. Algunos de ustedes habrán visto la película de Lutero. La película de Lutero, usted ve que él, un monje que estaba encerrado, que estaba ahí con otros monjes más, él se sentía que era un hombre pecador y se castigaba y se hería y un montón de cosas porque no podía alcanzar todo lo que Dios le pedía a causa de lo que había dentro de su corazón, hasta que descubrió que el justo por la fe vivirá. Y cuando descubrió que el justo se salvaba no por las obras, simplemente por la fe, por lo que creía, entonces sus ojos se abrieron y empezó a ver a Dios desde otro punto de vista. Lo veía como un Dios exigente, un Dios malo, un Dios que castigaba, un Dios que mandaba al infierno, un Dios airado, enojado, así lo conocía. Entonces él veía su flaqueza, sus errores, sus debilidades, y él se castigaba, pero no servía de nada hasta que Dios abrió los ojos de su entendimiento para que él vea que era el justo por la fe, solamente por la fe podía llegar a ser salvo. Ese evangelio de la justificación es el que nos llegó a nosotros. Nosotros hemos recibido un evangelio que muchos de los que fueron antes de nosotros no lo recibieron. Porque el evangelio de la justificación fue escondido de los hombres y por mucho tiempo los hombres se consideraban indignos de Dios, indignos del Señor, indignos de la Santa Cena. Por eso había tiempo en que se tomaba la Santa Cena y los hermanos no venían porque ellos se consideraban que eran indignos porque se veían en el hombre viejo, en su naturaleza humana no redimida que está cargado de cosas malas. Se veían en ellos, entonces no querían venir a tomar la cena del Señor. Pero cuando le agradó a Dios manifestar el evangelio a los que hemos creído, abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos que el justo por la fe vivirá, y nos llevó hacia la justificación, entonces nosotros pudimos vernos, no en el hombre viejo, el cual la Biblia declara que murió, sino que pudimos vernos en el hombre nuevo, una nueva creación, un hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aprendimos a hacer la separación, porque si no se hace la separación de lo viejo con lo nuevo, van a querer remendar, poner remiendo de paño nuevo en cuero viejo y se va a romper. Porque lo nuevo es con lo nuevo y lo viejo con lo viejo. Y la Biblia habla de lo viejo, que el hombre viejo murió, no está más, murió, para Dios murió. La vieja creación murió, para Dios hay solamente una nueva creación y una sola cabeza, que es Cristo. Entonces Cristo es la cabeza, la nueva cabeza de esta nueva creación. Y todos los que creen pasan de muerte a vida, estando muertos en delito y en pecado, pasan a una vida espiritual gloriosa, maravillosa. A causa de un evangelio glorioso y maravilloso que llegó a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice solamente que se comporten como lo que son. Compórtense como lo que son. ¿Saben lo que son ustedes? ¿Saben lo que son? No son pecadores. Son hijos de Dios.
nacidos por la palabra de Dios, nacidos por el Espíritu, engendrados por la palabra, nacidos por el Espíritu. Dios ha hecho en lo que hemos creído una nueva creación a través de la palabra. Vino la palabra, abrió los ojos de nuestro entendimiento y nos mostró quiénes somos nosotros, hijos de Dios. Entonces nosotros miramos lo que la Biblia dice, vestidos, dice, como escogidos de Dios, como hijos de Dios. Entonces nos muestra las cosas que Dios nos da a nosotros para que nosotros nos vistamos y de ahí se produzca un cambio en el comportamiento, en la conducta, en la forma de ser. Por eso Pablo dice solamente que os comportéis. El comportamiento de un hombre natural, ¿qué me importa lo demás? No, cada uno que se la arregle como pueda. Así dice. Pero el comportamiento de un hombre espiritual, no, él mira la necesidad y se desespera, quiere colaborar, quiere ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Pastor, ¿qué puedo hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo, en lo que usted me diga, yo colaboro, estoy dispuesto, porque eso es lo que produce esta vida espiritual. El anhelo y el deseo de colaborar para la extensión del Evangelio y colaborar con el Evangelio. Y de ahí viendo la necesidad de los hermanos, el deseo de ayudar y colaborar con los hermanos también. Por eso es que Pablo dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Este no es el Evangelio de un hombre, no son las noticias de un hombre natural. Esta es la noticia de un hombre justo, santo y perfecto, que vivió una vida que agradaba a Dios y que dio su vida para que todos los que en él creyeran, ellos reciban la justicia que él trazó, y las injusticias de aquel que creyó fueron echadas sobre de él. Porque ciertamente Él llevó nuestras transgresiones, Dios cargó sobre de Él nuestras culpas, y la justicia que es de Él fue puesta sobre de nosotros, es decir, nos dio una dignidad de hijos, dignidad que antes no teníamos. Por eso es que Pablo dice solamente que se comporten, tienen que comportarse como es digno del Evangelio que ustedes han recibido. Han recibido un Evangelio glorioso, han recibido palabras maravillosas, doctrinas hermosas. ¿Sabe lo que ha hecho las doctrinas que ustedes han recibido día a día? A ustedes los han hermoseado, porque fue trabajando en sus corazones y en su mente para llevarlo a una hermosura espiritual, la cual el diablo desfiguró en el huerto del Edén. Pero nosotros en Cristo Jesús hemos sido llamados para eso, una hermosura que no se trata de algo material, sino de algo sobrenatural, en una vida espiritual justa, santa y perfecta, hermosos en el Señor. Esos son los que han creído. Para Dios son hermosos. Y Dios envía su Evangelio para producir esa belleza espiritual dentro de nosotros. Por eso las doctrinas, el paquete de doctrina que nosotros hemos recibido, usted fíjese, siempre nos lleva para hacer el bien. Nunca nos enseñó a hacer lo malo. Nunca nos llevó a hacer lo vil, lo desagradable. Siempre nos llevó a hacer lo bueno, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre. Nos enseñó cómo teníamos que pensar, cómo teníamos que rechazar las cosas malas. Nos enseñó a vivir la vida del cielo. Eso es lo que nosotros hemos recibido, un evangelio digno de hijos de Dios. Un evangelio. Por eso es que Pablo, él dice así, solamente que se comporten, vean cómo se comportan. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Su comportamiento tiene que ser acorde a lo que han recibido. Porque lo que han recibido los llevó a un cambio, a una transformación, a una renovación de la mente. Y al renovarse la mente, los pensamientos, entonces se renuevan las acciones. Por eso dice que solamente es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. No es el Evangelio de un hombre, es el Evangelio de Cristo, del Salvador. Es el Evangelio de Dios. Solamente
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué dice que os comportéis? Porque según la conducta que tengamos, va a ser una fama de nosotros. La persona que bebe y se embriaga tiene fama de ser alguien que siempre anda ebrio. Entonces, la persona que roba tiene fama de ser un ladrón. Es decir, la obra que hace se va haciendo una fama. Y acá el apóstol Pablo habla que se comporten como es digno de lo que ustedes recibieron, un evangelio glorioso, para que yo vaya a verlo o esté ausente, yo oiga, es decir, la fama, lo que se dice de ustedes no sea malo, sino que sea bueno. Que se oiga que la virtud que tienen, que se oigan los bondadosos que son, que se oigan los colaboradores que son, que se oigan cómo ayudan a todos, mayormente a los domésticos de la fe, pero que a todos, que no hay un necesitado que ustedes no extiendan la mano, que ustedes no lo colaboren, no ayuden. Esos actos pequeños que parece como que son chiquititos, esos actos van produciendo una fama. Porque ayuda acá, ayuda aquel, ayuda allá, ayuda, y donde se da vuelta ayuda, entonces todos lo conocen, no, el ayudador. Ese es un hombre que ayuda, esa es una mujer que ayuda. No, extiende la mano al pobre, al necesitado, siempre está dispuesta, no. Entonces comienza a cobrar una fama de un creyente que ama a Dios y que los demás quieren imitarlo. Algunos dicen así, no me importa lo que diga la gente. Sí, nos tiene que importar lo que diga la gente, nos tiene que importar. Porque según la fama que tengamos, va a ser si nos oyen o no el evangelio que nosotros le comunicamos. Porque va una persona ebria a quererle predicar el evangelio y entonces la persona la escucha y le dice, ¿por qué no va a la iglesia? Vos anda a la iglesia. Él le predica a usted. El que no conoce a Cristo le dice a usted que lo quiere invitar a la iglesia, que vaya a la iglesia a ver si lo cambia y deja de beber, deja de embriagarse, deja de comportarse de una manera que no es digna del evangelio que nosotros hemos recibido. Por eso, el comportarse tiene que ver con la fama que nosotros no hagamos. No podemos hacer fama de una persona bondadosa, de una persona piadosa, o no podemos hacer fama de un malevo. ¿Nunca escuchó usted de un malevo de su casa? Aquel pibe, no, ese se pelea con todo, no te metas con esa. Esa mujer no sabe lo que es, ni siquiera pasé por la puerta, es de terrible esa mujer. ¿Vio? Se hacen una fama. Sin embargo, la fama que se tiene que oír de nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos recibido del Evangelio, no es una mala fama, sino una buena fama a causa del famoso que está dentro de nosotros. Esto es Cristo. Porque cuando usted escucha la fama de Él, dice, y anduvo haciendo bienes. ¿Anduvo qué? Haciendo bien, a donde se daba vuelta, anduvo haciendo bien, a la gente le hacía bien, es decir, su fama se oyó desde lejos. Venían de lejos a oír a causa de la fama que se escuchaba. Por eso aquellos que lo rechazaron al Señor, Jesús le dijo que la reina de Seba se iba a levantar en el juicio en contra de ellos, porque ella vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y acá está uno que es mayor que Salomón, y usted en lugar de escucharlo lo desprecian. Se va a levantar en el juicio en contra de usted. Entonces el apóstol Pablo dice así, solamente que os comportéis. Entonces, ¿qué valor que tiene la conducta? ¿Qué valor que tiene cuando el Evangelio entra en una vida y cómo es el poder del Evangelio? Porque no se trata que una persona diga, no, ahora yo voy a hacer el bien. No, sino que el Evangelio que ha recibido y que se ha metido dentro de su corazón, lo llevó a un cambio y a una transformación de la forma de vivir.
las doctrinas que fueron cargando su corazón, iluminando su entendimiento, fue haciendo una operación gloriosa, una operación maravillosa. Es decir, algo glorioso que vino del Señor, que vino de parte de Dios. Por eso dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, como es digno. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Entonces miramos. Así que dice, oiga de vosotros la fama. Dice, que estáis firmes todo en un mismo espíritu, es decir, todos están con el mismo pensamiento, todos están caminando por la misma regla, todos están recibiendo la misma palabra, entonces todos están manifestando lo que son, hijos de Dios, lo que son. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Entonces, de una iglesia a la otra se oía, aquella iglesia, los filipenses, no sabe los hermanos cómo son esos hermanos, están todos juntos, unánimes, son de un solo pensamiento, de una misma idea, se mueven como lo que son, un cuerpo, se ayudan unos a otros, entre ellos no hay necesitado, porque entre ellos ven la necesidad y ven en todos juntos a ver cómo pueden suplir y cómo pueden ayudar. Entonces se escuchaba la fama de la unidad que tenían y cómo estaban firmes en un mismo espíritu. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Entonces, primero, firme, unánime, y después dice, estaban combatiendo por la fe. Quiere decir que combatiendo era como que eran todos soldados del mismo ejército. A veces parecería ser que los creyentes son soldados de diferentes ejércitos porque se tirotean de lejos. Sin embargo, somos todos del mismo ejército, pertenecemos todos al mismo Señor y nosotros no pueden los creyentes andar tiroteándose uno con el otro. Digo tiroteándose en el sentido de decir palabras. O a veces vio cuando va pasando alguien y le tira una indirecta, vio como que hace un disparo así. ¿Cómo vamos a estar nosotros tratándonos así? Los creyentes no, tienen que verse como lo que son, un solo cuerpo, son una sola cosa, todos ustedes, no pueden haber división, por eso es necesario romper esa división, esa desigualdad que hay, deshacerla en el nombre del Señor y amalgamarse como una sola cosa, como lo que somos. ¿Sabe lo que somos? Un cuerpo en Cristo, eso es lo que somos. Usted y yo somos un cuerpo en Cristo. No podemos estar divididos. Usted y el hermano son un cuerpo en Cristo. No pueden estar divididos. Usted, hermana, y la hermana son un cuerpo en Cristo. No debe haber una división de por medio. Y si hay alguna división, entonces hay que erradicar, ver cómo solucionar ese problema para que el problema se termine y haya paz. Por eso dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Están combatiendo juntos. ¿Por qué están combatiendo? Por la fe que han recibido. Se animan cuando algún hermano es herido por un disparo de la duda que se metió dentro del corazón, el otro hermano se ocupa de ayudarlo, afirmarlo en la fe, fortalecerlo, curarlo para que nuestro hermano pueda seguir en la batalla. Y unánime, cuando alguien cae, el otro lo levanta, unánime, pero el que se va solito, ¿quién lo va a levantar? Va caminando solo, no va caminando en el ejército del Señor todo junto. Piensa que es un explorador. Dios no lo mandó para explorar. Ya está todo explorado. Ahora nos manda el Señor que avancemos todo en unidad, como un cuerpo, y que vayamos nosotros avanzando hacia la patria celestial. Por eso dice que yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánime por la fe del Evangelio y en nada intimidado de los que se oponen. Porque están los que se oponen al Evangelio, se oponen a la iglesia, se oponen al crecimiento de la congregación. Usted no sabe cuánto están haciendo cosas justamente para frenar la iglesia, para que se divida, para que se rompa. Pero gracias a Dios que hay hermanos y hermanas que son de oración y que oran a Dios a favor de la iglesia, de la congregación, de los ministros, para que se mantengan firmes. Dios bendiga a los hermanos que en su corazón tienen esas cosas de orar por la iglesia del Señor. Dios lo bendiga. No sabe la necesidad que hay justamente de la oración para que podamos mantener firme la iglesia, la congregación, los hermanos. Para que nos mantengamos en un solo pensamiento y en un mismo espíritu. Estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y en nada intimidado por los que se oponen. Porque los que se oponen no quieren que estemos juntos, quieren que estemos separados. Pero nosotros tenemos que mantenernos en unidad. No permita que alguien lo separe, lo divida de la iglesia. No le dé lugar al diablo. Porque el diablo quiere entrar y dividir. Usted no le dé lugar al diablo. Manténgase firme en el Señor, firme en la iglesia, firme en la congregación y no le dé lugar, que no permita que lo divida. Si lo divide, lo separa y cuando lo separa, lo agarra solito. Pero cuando están todos juntos no lo puede agarrar. ¿Por qué? Porque están todos ahí, unánime, entrelazados, uno con el otro, agarrado uno con el otro y no puede él hacer nada. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso decimos que los hermanos, que ellos tienen vehículo y ellos ven la necesidad de otro para salir del barrio, que es más favorable en la estación, tomar el colectivo y eso. Entonces estos hermanos están combatiendo por la fe, porque están ayudando a los hermanos para que su fe no desmaye. ¿Sabe cuánto hermano a veces dice así? No, sabe que resulta que el colectivo demora tanto y yo no sé, la última vez que fui estuve como 2 horas esperando el colectivo, como 1 hora y estuve ahí parado y el diablo mira esas cosas y ve cómo hacer que el corazón desmaye y le dice al diablo, sí, no vaya, no vaya porque no, lo que demora el colectivo. Pero ¿qué ocurre si hay hermanos que están combatiendo unánime por la fe para que ningún hermano se quede, sino que avancen y están ahí y están ayudando y están mirando, hermana, no se quede, no se haga problema. Después vemos cómo volvemos, después vemos cómo la llevamos. Usted no se haga problema. Entonces está animando, está combatiendo por el Evangelio. Se está comportando como es digno del Evangelio, como es digno. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen. ¿Ve? Entonces los que se oponen al Evangelio, que no quieren que se congreguen, que no quieren que venga, le dice al oído del chofer, cortate por el camino, cortate, total, déjalo a su creyente que no, se corta por el camino. Pero acá está el ejército del Señor. No hay colectivo, no, ahí vamos a buscarlo, hermano, vamos a llevarlo, no, vamos. ¿Ve? Entonces están aquellos que se comportan como es digno del Evangelio, cuidando a los hermanos, mirando a los hermanos, ayudando a los hermanos, alentando a los hermanos, fortaleciendo a los hermanos. Y en nada intimidado por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición los que se oponen. Mas para vosotros, indicio de salvación. Y esto de Dios. Cuando nosotros vemos en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Filipenses, capítulo 1, verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más
Entonces dice, le estoy pidiendo a Dios, gracias a Dios por el amor que Dios puso dentro de ustedes y porque ven la necesidad de los hermanos y ven cómo suplir, cómo ayudar, cómo colaborar con el Evangelio. Pero le estoy pidiendo a Dios que el amor de ustedes abunde más todavía. Llegó a un punto, pero hay todavía más, puede crecer aún más en el amor, más allá del razonamiento humano y del pensamiento humano, más allá. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, lleno de fruto, lleno. No era fama nada más que se escuchaba, está lleno de buenas obras, está lleno de obras de colaboración con los hermanos, con los necesitados. Se extendió su mano al pobre, alargó la mano al necesitado, animó los corazones, fortaleció los débiles, lleno de fruto de justicia, lleno. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué produce? Gloria y alabanza de Dios. Así que cuando un hermano dice, no se haga problema, hermano, no, yo después, usted venga que después yo la llevo, ¿sabe qué produce? Alabanza para Dios. ¿Sabe qué dice la hermana? Padre, gracias, porque preparaste esto para mí, gracias. Lo que usted hace produce agradecimiento a Dios, no es en vano. Cuando usted ayuda, produce un agradecimiento a Dios. Cuando usted anima, produce un agradecimiento a Dios. Cuando usted tiende la mano al necesitado, produce un agradecimiento a Dios. ¿No veis que todas esas cosas llevan gloria para el Señor? Por eso dice lleno, no tengan poquita, sean llenos de frutos de justicia, repletos de frutos de justicia. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos, ¿para qué un poquito? Lleno, haga un montón, haga poquito, haga más todavía, puede hacerlo más. Ayudó un poquito, compruebe que puede ayudar más. Extendió la mano a uno, compruebe que puede extender la mano a dos. Levantó al caído, compruebe que puede levantar otro caído también. Quiere decir que usted comprueba y se va llenando de fruto de justicia. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mire lo que produce. Gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros leemos en Tito, capítulo 2, verso 13 en adelante, el apóstol dice lo siguiente: aguardando, lleno de fruto de justicia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mientras hacemos fruto de justicia y nos llenamos de fruto de justicia, ¿qué estamos haciendo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, escuche bien, celoso de buenas obras, lleno de buenas obras, es decir, lleno de frutos de justicia.
Para eso hemos sido llamados. Hemos sido salvados. Y a la vez que hemos sido salvados, hemos sido transformados en una nueva creación. Y en esa nueva creación, el amor de Dios se derramó y va abundando más para que nosotros seamos el pueblo propio de Dios, el pueblo comprado por la sangre del Señor, que es celoso de ¿qué? De buenas obras, celoso. Y se oye la fama de ese pueblo, que es un pueblo celoso de buenas obras. No sabes lo que son los hermanos de esa iglesia, cómo te reciben cuando vos llegás, hablan con vos, se acercan amigablemente, están con vos, ven cómo pueden ayudarte. No sabés lo que es esa iglesia. Una iglesia llena de frutos de justicia. Entonces dice así: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos purificó, nos compró, por nosotros se entregó. Esto lo dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, cuando dice así: Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que hemos creído, formamos la iglesia del Señor. Es decir, el cuerpo de Cristo. Cristo amó a la iglesia. Quiere decir que alguien no puede haber en la congregación alguien que diga: a mí nadie me ama. ¿Cómo va a decir que nadie le ama? Está diciendo que el Señor no le ama. Y acá la Biblia dice que Él le ama. Usted puede pensar que nadie le ama, pero Cristo le ama. Usted puede pensar que nadie le ama, pero Dios le ama. Dios le ama. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la amó, que entregó su vida para santificarla, y cuando entregó su vida a lo que hemos creído, nos santificó. Por eso nosotros hablamos de una santificación que no tiene nada que ver con nuestras acciones humanas, sino que hemos sido santificados, porque Cristo es nuestra santificación, y de ahí nosotros ahora vamos rumbo a una perfección, separándonos de la obra mala que tanto daño causa a la humanidad. Mire, desde que entró el pecado en el mundo, causó una ruina, la ruina del hombre. Por eso cuando vino un hombre que quitó el pecado, causó la bendición de aquellos que han creído. Causó la bendición. Por eso los que han creído son bendecidos y benditos juntamente con Abraham, con el creyente Abraham. Somos benditos, es decir, la bendición de Dios vino ahora sobre de nosotros. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y usted cree que lo que hizo Cristo fracasó? No va a fracasar, no fracasó. Lo que Él hizo, esto se cumple en todos aquellos que han creído, se cumple en ellos. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 6, con esto ya finalizamos, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Tito, capítulo 2, verso 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, porque son jóvenes de Cristo. Son jóvenes del Señor. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes.
El adversario busca una forma, a ver cómo decir algo malo de ustedes y no encuentra, porque todo lo que manifiestan es la bondad de Cristo, todo lo que manifiestan son las doctrinas que han recibido, justa, santa y perfecta, y todo lo que manifiestan es el amor de Dios. Busca la forma y no encuentra nada. Por eso volvemos al comienzo donde hemos leído, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Hermanos amados, hemos recibido un Evangelio glorioso. Dios nos hizo y nos dio una dignidad, la dignidad de hijos. Éramos pecadores que íbamos al infierno. Ahora, por la sangre y el sacrificio de Cristo, nos vamos al cielo. Nos dio una vida nueva, nos hizo un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo nos mira y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Esto, hermano, es para meditarlo. Usted medite en su casa. Relea las palabras y escuche el mensaje nuevamente. Que lo torcido se enderece, que lo que salió fuera del camino entre de nuevo en el camino, y que lo que se oía de mala fama ahora se oigan que son una nueva creación. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos. Nos presentamos delante del Señor. Él nos lavó con su sangre preciosa, nos compró. Hemos sido comprados con precio de sangre. Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, la purificó por el lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto lo hizo Cristo en lo que hemos creído. Oramos.